Vida y obra del general de división Juan Emilio Núñez Rodríguez. Resumen. El general de división Juan Emilio Núñez Rodríguez fue estomatólogo del Ejército Libertador, con una destacada trayectoria, que lo ubica como combatiente en las 3 guerras contra el dominio español. Fue el único odontólogo que alcanzó el grado de general de división en esta etapa de la historia. Se sintetizan los elementos fundamentales de su biografía con el propósito es divulgar la vida y obra de esta destacada personalidad. Vida y obra. El general de división del Ejército Libertador y estomatólogo, Juan Emilio Núñez Rodríguez, combatiente de las 3 guerras contra España, nació en Sagua la Grande, actual provincia de Villa Clara, el 27 de diciembre de 1855. Según el doctor Compagnoni F.I. Núñez Rodríguez inició sus estudios en el Colegio La Empresa en Matanzas, que dirigía Antonio Guiteras. Posteriormente, en La Habana estudió bachillerato. En 1871 estuvo en el Colegio La Gran Antilla, pero al producirse el fusilamiento de los estudiantes de medicina, abandonó sus aulas. Era dentista y médico. En La Paz del Zanjón capituló con Carlos Roloff y Ángel Mestre. Estudió en la Universidad de Pensilvania la carrera de cirugía dental. Según este autor, tenía también el título de médico, pero no especifica en qué universidad lo obtuvo. En el Diccionario Enciclopédico de Historia Militar de Cuba, se recoge que ingresó al Ejército Libertador en julio de 1876, en la tropa del entonces teniente coronel Francisco Carrillo. Días después se incorporó a la caballería del general de brigada Henry Reeve, de quien fue ayudante y pasó a combatir en la brigada de Colón, al oeste de la provincia de Matanzas. Con esa fuerza de caballería, combatió en la cercanía de Colón en diciembre de 1875. Participó también en el combate de Yaguaramas, suroeste de Cienfuegos, el día 4 de agosto de 1876, donde cayó el general de brigada Henry Reeve, el Inglesito, 3. A principios de 1878, comenzó a combatir en su región natal, bajo el mando del mayor general Carlos Roloff. Concluyó la Guerra de los 10 años con el grado de comandante. En agosto de 1879, fue detenido en Sagua la Grande, por conspirador y enviado a prisión en el Castillo del Morro, en La Habana. Escapó 19 días después. Se alzó en la Guerra Chiquita, el 13 de noviembre de 1879, en San Diego de Nigua, Sagua la Grande, con grado de teniente coronel. Libró varios combates en la región, Ingenio Santa María y Conyedo en Quemado de Guíñez, también tuvo acciones en Lomas de Amaro, Viana, Los Abreu, Antón Díaz, San Gil, Ciguanea, El Gato, Pozo Viejo y Las Hondonadas, 2. En el combate de El Gato, 3 a finales de diciembre de 1879, fuerzas al mando del teniente coronel Emilio Núñez, combatieron contra una tropa en este lugar, ubicado a unos 15 km al suroeste de Santo Domingo, Las Villas. El Comité Revolucionario Cubano de Nueva York lo ascendió a coronel en diciembre de 1879. Después de fracasada esa guerra, se mantuvo en la manigua al frente de unos 100 mambises, hasta el 3 de diciembre de 1880, en que a instancias de José Martí, salió hacia los Estados Unidos por el puerto de Isabela de Sagua en ese mismo mes. Fue el último jefe insurrecto en abandonar Cuba en esa guerra. 2. En marzo de 1884 regresó a Cuba por Isabela de Sagua. Fue denunciado y arrestado el 14 de ese mes. Al ser liberado, regresó a Estados Unidos. Fue uno de los miembros fundadores del Partido Revolucionario Cubano. 2. Al comenzar de nuevo la guerra, en febrero de 1895, recibió la misión de permanecer en Nueva York, para aglutinar a los emigrados y organizar expediciones para Cuba. Cuando ya habían llegado 5, fue ascendido a general de brigada, el 16 de diciembre de 1896. El 15 de septiembre de 1897 condujo a Cuba, como jefe de mar, la expedición del vapor Samuel N. Smith, que zarpó de Orange Key, el 11 de septiembre de 1897 y desembarcó el 15 en la boca del río Arimao, costa sur de Cienfuegos. Núñez trajo en ese viaje 21 expedicionarios, 320 fusiles, 482.000 cartuchos, 1000 libras de dinamita, medicamentos, comida enlatada y otros medios. El vapor se retiró hacia Cayo Hueso, 4. Vino en esa expedición el también dentista Antonio José Fontanils Yurre,
quien a principios de octubre enfermó, al parecer de paludismo, y murió el 8 de octubre de 1897. Fue enterrado en los montes cercanos a Madruga. Con el grado de capitán, aparece entre los 10 odontólogos reconocidos como muertos en los campos de batalla durante las luchas por la independencia. 1. Núñez Rodríguez condujo a Cuba personalmente, como jefe de mar, más de 20 expediciones. La última de ellas desembarcó por Palo Alto, sur de Ciego de Ávila, al amanecer del 3 de julio de 1898 con más de 500 hombres. 2. Esta cifra evidencia la gran responsabilidad con que asumió su tarea en esa guerra. Recuérdese que los agentes de España y el gobierno de los Estados Unidos entorpecían la preparación y salida de las expediciones hacia Cuba. La incautación de los barcos y el material de guerra del Plan de la Fernandina, antes del inicio de la Guerra de Independencia, es uno de los principales ejemplos. En la expedición de Palo Alto, el general de brigada Núñez Rodríguez, en los vapores Florida y Fanita, trajo a Cuba 4.000 fusiles Springfield, con 500.000 cartuchos para estos. Trajeron además 454.000 cartuchos de Remington español y 200.000 de Mauser, 2 cañones de dinamita con su parque y 500.000 raciones de víveres, entre otros medios. Salieron de Cayo Hueso, llegaron a Palo Alto, comenzaron a descargar y enviaron mensajeros en diferentes direcciones. Uno de ellos contactó con el mayor general Máximo Gómez, que se presentó con 100 hombres de su escolta, el día 4. Bajaron parte de los medios hasta el día 8. El resto de la carga fue desembarcada, por orden de Gómez, más al oeste en el embarcadero Juan Hernández, al sur de Jatibonico los días 9 y 10 de julio. Por orden del generalísimo, Núñez salió para Tampa, Florida, el 11 de julio de 1898.5 por lo exitoso de esa expedición y otros méritos acumulados. Fue ascendido a general de división el 7 de julio de 1898, a los 4 días de estar en Cuba. 2. Núñez Rodríguez fue uno de los 5 generales que acompañaron al general en jefe Máximo Gómez, en su entrada a La Habana el 24 de febrero de 1899. Resultó electo delegado a la Asamblea de Representantes de la República de Cuba y en ella votó en contra de la destitución del mayor general Gómez como general en jefe, prueba de su lealtad a ese conductor de la guerra contra España. Se licenció del Ejército Libertador, el 15 de julio de 1899. Fue designado por el gobierno interventor norteamericano como gobernador de La Habana y ratificado en ese cargo en las primeras elecciones de la República. Se mantuvo en el cargo hasta el 8 de abril de 1908. Ocupó la presidencia de la Asociación Nacional de Veteranos del Ejército Libertador en 1911 y fue secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo, 1913 a 1917. Fue vicepresidente de la República de 1917 a 1921, segundo periodo de García Menocal. 2. De los 5 odontólogos que alcanzaron el generalato del Ejército Libertador, fue el único que ascendió a general de división. El 5 de mayo de 1922, falleció en La Habana, a los 67 años. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl